Los tentáculos de Blef. Miedo. Ya es de noche en el planeta Bligulef y todos duermen. Menos... ¿Blef? ¡Qué ojos tan abiertos! Dientes apretados. Mira sus tentáculos. ¿Se han puesto morados? ¿Qué le pasa a Blef? Mamá, tengo sed. Papá, tengo pis. Mami, no puedo dormir. Blef no se puede dormir. Y no es que no tenga sueño. Pero entonces, ¿qué le pasa? Ah, mañana empieza el colegio. Después de dar muchas vueltas y no parar de temblar, por fin se duerme arropado por los mimos de mamá. «Ya está listo el desayuno», viene a decirle papá, pero Blef está asustado y no se quiere levantar. No tiene nada de hambre, le duele mucho la tripa. «Puedes comerlo después, te lo guardo en tu bolsita». Mientras, mamá va a buscarle la bufanda verde. Haga calor o haga frío, Blef la lleva siempre. «Ya es la hora de irnos», dice ella con cariño, pero antes de salir... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pis, pis, pis! Al llegar al cole, a mamá se abraza. No conoce a nadie y hay gente muy rara. Entran los tres al colegio y conocen al señor Clean, que les da la bienvenida a la clase de infantil. «Hola, ¿y tú cómo te llamas?» Blef se queda muy callado. No le gusta el profesor. Sus orejas son enormes y ojos solo tiene 2. Blef aprieta fuerte su bufanda verde. ¿Y qué es ese ruido? ¿Parece un tambor? No, son los latidos de su corazón. ¿Quién está un poco asustado? Hoy es nuestro primer día. Todos levantan la mano. Bueno, todos, menos Mía. ¿A ti también te da miedo?, pregunta Blef sorprendido. «Claro, yo también me asusto a veces», contesta Clean muy tranquilo. Clean les propone pintar y les va a enseñar un juego. Así que para empezar, todos dibujan sus miedos. El juego del come-miedos. Blef ya no está tan morado, ahora está muy amarillo. Papá y mamá se despiden, pues ven a Blef más tranquilo. Dibujan miedos pequeños, medianos, grandes, enormes. Los hay de todos los tipos, tamaños, formas y colores. Luego los doblan muy bien y los echan a una caja. Por cada uno que meten, inventan palabras mágicas. «Miedo de Blef, vete de una vez. Miedo de Droy, no me asustas hoy. Miedo de Cleo, eres muy feo. Al miedo de Minibú le decimos tururú». Dejan la caja cerrada con todos los miedos dentro. De ahí no podrán escaparse, así que están muy contentos. Salen al patio a jugar, a reír y a disfrutar. El cole es muy divertido y se hacen muchos amigos. Luego Clean, el profesor, les enseña una canción y juntos bailan y cantan. ¡Alegría y diversión! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Papá le viene a buscar y de camino hacia casa, Blef le cuenta lo que ha hecho junto a Clean y los demás. Ojalá ya sea mañana para volver a jugar.